Hello guys, el día de hoy trabajamos con esta worksheet, esta hojita que escribieron en su libreta. Remember, put the date on it. Today is Monday, 40th of March 2022. Y vamos a empezar. Dice, choose and write. Vamos a escoger y vamos a escribir animals o plants. ¿Cuáles son animals? ¿Cuáles son plants? Almonds, coconuts, cows, goats, horses, sheep, soya beans. Vamos a acomodarlos. Yo les decía a sus compañeros, no es necesario hacer el cuadrito o the rectangle. Nada más hay que escribir animals, plants y luego dividirlos. ¿Cuáles son animals? ¿Cuáles son plants? Okay, next is a true or false. And we have to complete these sentences. Dice, this is a factory or this is a store. ¿Cuál de las dos quedará mejor? Escríbanla en su libreta nada más con la correcta. Letter B. This is a farmer or this is a combine harvester. ¿Cuál será? Y en la parte de aquí abajo vamos a decidir si es true or false. Dice, we always get milk from animals. En su libreta escríbanme nada más la respuesta con el número 1 y qué letra debe de ir, true or false. ¿Ok? Dice, number 2, we sometimes get milk from plants. True or false? Farmers sometimes use combine harvesters. True or false? And stores make milk clean and healthy. True or false? Stores make milk clean and healthy. Bueno, vamos a ver. Y por último, esto que está aquí, dice, in my ice cream there is from an animal or a plant. And there is. Entonces, vamos a contestar este pequeño párrafo con la información de nuestro ice cream. Si no han hecho su trabajo, pueden inventarse qué es lo que está qué es lo que debe de ir en estas líneas o sacarlo de aquí. Chocolate, ice, milk, salt, vanilla, sugar and strawberry. Ok, entonces hay que practicar con esto para que lo podamos hacer y completar esa oración. Ok, in my ice cream there is from an animal or a plant. Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy, niños. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, Tuesday. See you later. Bye, bye.